con las 5 importantes ponencias e interesantes ponencias que nos fueron presentadas, tenemos ya un panorama muy completo acerca de las lecciones que podemos aprender de la pasada elección presidencial y de qué forma enfrentar, como sociedad, como funcionarios, la reforma electoral que se plantea y que se ha planteado por diversos analistas y especialistas. Y creo que podemos concluir que efectivamente tenemos una gran agenda pendiente en materia electoral que toca no solo las reformas legislativas, sino la forma de entender e interpretar la función jurisdiccional y que se inscribe en un proceso mucho más amplio que no solamente toca lo electoral. Y creo que ejercicios como este son los que ayudan precisamente a diseñar esta agenda y a poner los puntos de discusión y a generar acuerdos y consensos para seguir caminando en esta construcción de la democracia en nuestro país. Ahora vamos a dar paso a la serie de respuestas. Vamos a dar a nuestros ponentes un tiempo para que respondan las preguntas que les fueron enviadas por el público. Así es que les pediría también brevedad en sus respuestas, dado que no tenemos mucho tiempo. Y empezamos en el mismo orden en el que se dieron las intervenciones. Así es que, por favor, licenciado Alcocer. Muchas gracias. Efectivamente, procuraré ser muy breve. Hay 3 cuestiones que se me están planteando por los asistentes, a los que agradezco su interés. Me referiré puntual y brevemente a cada cosa para luego cerrar con un comentario. El amable comentario de Beatriz Zúñiga: yo no creo que haya habido un golpe de Estado, no creo que el TIC se vendió, no creo en la versión de los millones de pesos trasladados en camionetas blindadas o en portafolios con ligas. Creo que el tribunal cumplió su función, creo que lo hizo con los recursos que el legislador le dio, con la experiencia acumulada a lo largo de 10 años. Me parece que es una sentencia debatible, sin duda, opinable, sin duda, pero no tengo duda alguna, ni elemento que me permita poner en cuestión la honorabilidad de todos y cada uno de los 7 magistrados de la Sala Superior, quienes me merecen todo el respeto. El problema del financiamiento a los partidos y a los medios masivos de comunicación no es el tema, pero lo digo brevemente. Creo que tenemos un gran problema ahí. Si no se hace una reforma antes de fin de año, el año que entra el financiamiento de los partidos crecerá 34% respecto de lo que les dimos este año para gasto ordinario, crecerá 34%. Me parece que ya llegamos a un límite y que hay que hacer algo. Y en materia de medios de comunicación, lo digo claramente, lo insinué en mi ponencia, soy partidario junto con otros de que avancemos a un sistema de desmercantilización del acceso a los medios. Y eso solamente se logra con grandes soluciones, que es prohibir la compra de espacios propagandísticos en radio y televisión, tomar tiempo del Estado y asignarlo con el criterio que más o menos ya tenemos en la ley, una parte equitativa y otra parte proporcional, para no continuar con este tipo de problemas que ya llegaron también a un límite. Se me pregunta también por Luis Enrique Méndez si la reforma electoral es necesario entrar antes a la reforma del Estado. Como la reforma del Estado para mí se ha convertido en un asunto casi metafísico, prefiero entonces dejar descansar al Estado y sugerir que entremos a las cuestiones que urgen en materia electoral y no condicionar una cosa con la otra. Déjenme terminar con 2 cuestiones. Yo creo que aquí no hay una divergencia de fondo. Dice mi amigo Lorenzo que él siempre estuvo a favor de que la hipótesis de que la elección presidencial es anulable. Yo lo que he sostenido es que lo que no es aplicable a la elección presidencial es la nulidad abstracta, y en eso mantengo mi punto de vista, que no quiere decir que no sea anulable la elección, son 2 cosas. Por eso digo en mi ponencia que donde debería el tribunal en todo caso haber entrado al fondo
con plenitud de jurisdicción, para entonces incluso hacer suplencia de la queja, allegarse todas las pruebas, etcétera, etcétera, era en la parte de los juicios de inconformidad. Y que si derivado de ahí reunía los elementos, podía declarar la no validez o nulidad de la elección. Esa es mi posición. No digo que sea la correcta, simplemente es mi posición, que derivo del artículo 3 de la Ley de Medios, que dice que esta ley y este sistema tienen por objeto garantizar, primero, que todos los actos y resoluciones de las autoridades se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y de legalidad. Pero el segundo principio es tan importante como el primero, la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. La combinación de esos dos principios es lo que rige al sistema de medios de impugnación, hasta donde yo alcanzo a entender, aunque acepto que, como dice la doctora Bonifaz, pues las palabras tienen alas, las palabras son alas que vuelan, pero quizá por eso, doctora, a los poetas no se les permite impartir justicia, y eso se deja en manos de los jueces. Y un último comentario, respecto de el análisis del doctor Carlos Pérez, yo creo con Sor Juana que hay que ir a la causa de lo causado, y entonces le sugiero un análisis de las inolvidables 850 páginas que compendia el recurso madre, incluyendo la cita de José Stalin como teórico del derecho electoral. Ahí se las dejo. Gracias. Muchas gracias. Doctora Bonifaz, por favor. Perdón, antes de continuar, hay dos preguntas dirigidas a la mesa, se las formulo para quien las quiera contestar. La primera es, ¿en dónde quedan las votaciones de los mexicanos en el extranjero en esta controvertida elección? ¿Cuál fue su impacto y cuál fue su importancia? Y la segunda, la concepción de la democracia y si fueron democráticas las elecciones y el dictamen del tribunal fue democrático y si las instituciones se quiebran mediáticamente. Perdón, adelante. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí el licenciado Alcocer sí descubrió mi crisis existencial y que como chapaneca puedo ser política o poeta y puedo ser muy bien cualquiera de las dos cosas, por fortuna. Bueno, efectivamente, el problema de la letra de la ley, lo que significa la ley y los problemas que se tienen en interpretación, pues podría ser abordado aquí, pero preferiría orientar un poco más hacia las preguntas. Y sí, pues celebro la coincidencia con José Roldán Chopa en muchos de los asuntos respecto de la certeza. Y quisiera nada más reiterar algo que él dijo y que yo había dejado nada más apuntado, que aunque un tribunal pretenda resolver, así sea un juicio de divorcio, muchas veces con una resolución de divorcio el problema se agrava en los hechos. Y políticamente pasa lo mismo. Aunque el tribunal diga resuelvo, resolver jurídicamente no significa que la complejidad de un problema quede resuelto. A veces con una resolución empeora las circunstancias, desde un divorcio hasta una elección presidencial. Llegando a las preguntas, aclaro que coincido con Beatriz Zúñiga, pero sobre lo de la dictadura del dinero sí quiero aclarar que quedó perdida una notita del Consejo Coordinador Empresarial que sacó el Universal, pero se puede buscar online, que era que en alguna entrevista ya posterior a la elección con miembros del Consejo Coordinador les preguntaron cuánto les costó la campaña. Sobre todo cuando a cada rato decían cuánto estaba costando, perdiéndose por el cuento, cuánto le costó al Consejo Coordinador Empresarial la campaña. Y abiertamente dijeron que no les costó nada. Con el tiempo que le contratan a Televisa, Televisa lo cedió a los espacios. Así de fácil. Entonces, si alguien me pregunta, ¿y eso es libertad de expresión, viola, no viola? ¿De qué te sirve que lleves tú toda una cuestión puntual de gastos, costos y bote y todo lo demás, si finalmente alguien puede contratar y que aparte no le cueste nada? Está en el Universal una entrevista como, yo la leí online, pero está como 2 semanas después de la elección. Ahora,
Me preguntan eso, si no se dio la libertad de expresión del Consejo Coordinador. El problema aquí sí es una clarísima cuestión de ilicitud, porque la ley dice que es prohibido, que está permitido, y esto no estaba permitido con la desafortunada falta de sanción para el propio Consejo. El Consejo podía arriesgar porque no le pasaba nada. Posiblemente, como se dijo también, en 2 o 3 años, como pasó con la... cuando ya se sabe que al final Carlota Robinson y Corrod y que hubo excesos y todo lo demás, fue 4 años después de que Fox estaba electo, y aunque sabemos que hubo problemas con dinero del extranjero y que todo lo demás acabó en una importante sanción al PAN, finalmente ya no tuvo consecuencias incluso de deslegitimación política. Posiblemente eso hubiera implicado en algún otro país revocación del mandato, pero aquí 4 años después, cuando el IFE termina el largo proceso que fue revisar Amigos de Fox, se dice sí pasó todo esto y la consecuencia es sancionar al partido, pero no a la persona. Y entonces el Consejo va libre de toda posible sanción desde el punto de vista jurídico electoral. Ahora, la pregunta en relación a si nuestro problema es de una real división de poderes, yo no lo veo como problema de una real división de poderes. El problema básicamente, y coincido, es de dinero en los medios de comunicación. México no se puede dar el lujo de gastar en elecciones lo que gasta cuando tenemos serios problemas de sobrevivencia en muchas regiones, desafortunadamente. Es un verdadero lujo que no nos podemos seguir dando. No podemos seguir ni a este ritmo de gasto en la cuestión electoral, ni gastando en medios y endosando cheques excepcionalmente del pueblo de México a las televisoras. En eso yo creo que va a haber que trabajar, y aunque sean un factor real de poder, se tiene que hacer el contrapeso. Y la última que acaba de llegar dice cómo implementar un trife. Hay muchas cuestiones también relacionadas con la elección de los nuevos magistrados. Ahorita hay reglas muy claras que la Corte propone ternas al Senado. Los criterios de la Corte no van a ser coincidentes con los criterios del Senado, pero en una primera selección, bueno, hay gente que predomina del Poder Judicial, y yo creo que un tribunal como el actual, donde combinó en su inicio personas que tenían toda la experiencia jurisdiccional con académicos, no fue una mala integración, y posiblemente así resulte, pero estamos en un proceso del que no tengo ahorita más elementos para opinar. Muchas gracias. Gracias a la doctora Bonifaz. Ahora cedemos el uso de la palabra al doctor Lorenzo Córdoba para que responda la gran cantidad de preguntas que le han llegado y le siguen llegando. No quiero ser discriminador de algunas preguntas, así que por cuestión de tiempo voy a intentar dar una respuesta telegráfica. No quiero empezar, sin embargo, sin agradecer la precisión que me hace el doctor Pérez. Tiene toda la razón. La motivación no es para que guste, no puede gustar o no, pero la motivación es para convencer, y en este sentido tiene toda la razón. Sin embargo, también es cierto que en una materia como la política, la convicción y el gusto, me parece, como la política electoral, la convicción y el gusto en mucho sentido van de la mano, y el hecho de que no guste una resolución de entrada se convierte en una razón para que no te convenza. Pero eso nada más lo dejo como anotación al margen, en todo caso agradeciendo el punto. Ahora bien, de manera telegráfica, ¿qué opino respecto de la resolución del TRIFE? Es irrefutable, inatacable. Bueno, pues esas son las partes de las reglas del juego. El juego democrático necesariamente tiene que tener un punto de clausura, de cierre, y un punto de definitividad. Apostarle a lo contrario sería simple y sencillamente apostarle a la ingobernabilidad democrática, porque no habría certidumbre de nada. ¿Se puede aplicar la causa abstracta de nulidad por simple analogía? No, y nadie ha pretendido que esa causa se aplique por analogía. En todo caso, si eso se interpretó de mi intervención, lo corrijo claramente. Cuando yo hacía referencia a los precedentes, lo hacía como una manera de comparar en aquellos casos en los que se presentó, el único caso en el que se presentó la nulidad abstracta, u otros en donde se aplicaron otros tipos de nulidad, justamente para intentar entender el porqué del tribunal decidió en esta ocasión no aplicarla. Pero no se trata de una cuestión de analogía. ¿Qué se puede entender por grave y generalizado? Esta es la pregunta de los 64 millones de dólares, y efectivamente es aquí la parte más sensible y más delicada, y justamente la que ha generado mayor inconformidad, en todo caso, respecto a la resolución del tribunal.
Me parece, y es aquí justamente en donde entra un elemento inevitablemente subjetivo, insisto, respecto del cual la motivación tiene la finalidad de acotar. Hay quien ha dicho, pongo solamente un ejemplo del debate postelectoral y post-resolución, que el tribunal debió haber ordenado un análisis del impacto. Si dice que los impactos, que no hay manera para determinar cuál fue el impacto del Consejo Coordinador Empresarial y cuál fue el impacto, por ejemplo, de los mensajes del presidente Fox, y que hay mecanismos para poder lograr, por ejemplo, la medición del rating, los horarios estelares y qué sé yo, pues es cierto, podía haberlo hecho. Pero el problema no está en saber cuántos spots se transmitieron, cuántos televidentes pudieron haberlos visto o no. Acuérdense que además el rating no es un instrumento preciso, sino un instrumento de mera ponderación, por cierto, comercial, ¿no? Pero el problema no se resuelve con eso. Porque si el problema es la determinancia de esos, término horrible, y Carlos ahora me corregirá, porque esto lo inventaron los magistrados del Tribunal Electoral, por cierto, lo determinante, pues, de esos impactos, pues aquí entramos en el terreno justamente de la ponderación subjetiva y ni hablar. Y hay un pequeño detalle en ese sentido. Yo vi los spots del presidente Fox y vi un montón. No soy un teleadicto, sigo convencido de que la mejor televisión es la televisión apagada, como decía Norberto Bobbio, la democracia se enriquecería de ello, pero yo los vi. Y vi también los spots del Consejo Coordinador Empresarial y a mí no me incluyeron en el voto. ¿Cómo se pondera eso? Es absolutamente, pero México es un país con una baja cultura, tú porque estudias, y eso, y luego cómo se mide. Estoy convencido de que mucha gente que vio esos spots no se dejó convencer por ello. Muchos sí. ¿Cuántos? ¿Cómo los medimos? Terreno escabroso, arenas movedizas, con la que inevitablemente tiene que hacer cuentas del tribunal. ¿Cómo se puede acotar eso? Pues con las motivaciones. Además, el carácter grave y determinante me parece que tiene que resolverse esta situación genérica, ambigua, que establece el tribunal como causa para aplicar la nulidad abstracta, o puede determinarse solamente aterrizándola. Es decir, intentando acotar esa ambigüedad en el discurso o en los conceptos. Y esto puede, inevitablemente me parece que tiene que pasar por dos procesos. Uno, ubicarla, entenderla, esa gravedad y la determinancia en el contexto político en que se presenta, y en este sentido un contexto de resultados cerrados sin duda va a implicar una ponderación y un aspecto y una valoración de esa gravedad y determinancia completamente distinta. Si hubiera habido 6 puntos o 7 puntos de diferencia en la elección presidencial, sea quien hubiera sido el ganador, seguramente no estaríamos ante este contexto. Y dos, que me parece que es inevitable una ponderación respecto de las circunstancias mismas en las que se presenta. El tribunal hace un buen intento, tal vez no tan bien logrado, en su motivación de la resolución, intentando ponderar, por ejemplo, cómo la campaña negativa, cómo la campaña de Fox, cómo la campaña del Consejo Coordinador Empresarial no se presentan de manera aislada, sino presentan en un contexto político en el que, por ejemplo, en la campaña negativa, todo el mundo le entró a la guerra de los pasteles, inevitablemente. Unos más tarde, unos antes, unos la provocaron, eso es otra discusión. Es que hubo un mes en el que el PRD, la coalición por el bien de todos, padeció esa campaña negativa. Pues sí, pero tardó un mes en reaccionar. Hay quien hoy día señala como una de las críticas, justamente a partir del margen estrecho de votación, la tardanza en la reacción de la coalición por el bien de todos. ¿Se tardaron o no se tardaron? Yo creo que las campañas negativas son un asco. Y esos son el mejor ejemplo de la americanización de la política, y cuidado, de eso tendremos que hacernos cargo en la próxima reforma electoral. ¿Es una limitación a la libertad de expresión? Sí, pero nadie dijo que la libertad de expresión es absoluta, ni en abstracto, y mucho menos en materia electoral. Ya la Corte ha dicho que la libertad de expresión aquí, además de los límites constitucionales que tiene este derecho, tiene que ponderarse a partir de los criterios que rigen esta materia. Y eso implica una ulterior, eso para aquellos consejeros del IFE que defendían la sacrosanta libertad de expresión, para aquellos empresarios que defendían su sacrosanto derecho de expresarse, en esta materia tiene que estar incluso más acotada que en el resto de las materias. ¿Por qué? Porque esta es una materia que tiene una sensibilidad política y que además es una materia de interés público y de la que depende la entera sustentabilidad del Estado democrático. Sobre todo lo telegráfico. Patricia Barba, ¿por qué reitero que la elección se da en un contexto, en un entorno democrático? Bueno, perdón, tengo una deformación de origen. Estudié con Bobbio y creo que Bobbio es uno de los grandes teóricos de la democracia.
Yo aquí cité los universales procedimentales. Invito a que se revisen esos universales procedimentales y se determine si se cumplieron o no esos en este país, en estas elecciones. Pueden no gustar, estas elecciones no me gustaron, fueron las que menos me gustaron. Creo que justamente por eso urgen reformas para evitar que lo que se presentó en esta ocasión se vuelva a presentar más adelante, empezando por la cuestión de los medios. Es más, me quedo con las campañas negativas si resolvemos el problema en los medios. Es una manera retórica y en realidad una manera de dar la vuelta, porque al fin y al cabo las campañas negativas dependen de los medios. Ese es el gran tema y no podemos dejarlo pasar. ¿Por qué creo que estas elecciones son democráticas? Bueno, porque hasta el momento nadie me ha convencido de lo contrario, e insisto, teniendo un parámetro conceptual que me dice cuáles son las reglas mínimas de la democracia. No, perdón. Sí, pero perdón, es que, ¿sabe qué? Si entramos en un diálogo, Patricia, nos vamos aquí a enfrascar. No es una falta de cortesía. Afuera encantado discutimos. Sí. No, yo lo sé, pero así son los eventos académicos. Perdón. Después con encantado de la vida, ¿eh? Pues nadie dijo que la academia era democracia, discúlpeme, por cierto. ¿Por qué el Instituto de Investigaciones Jurídicas no pensó en enorme importancia aplicar la cláusula de nulidad de la elección presidencial? Y por cortesía y por una cuestión democrática, a usted le estoy contestando, Patricia, 2 de las 3 preguntas que me hizo. Bueno, tan se está pensando que aquí está. Y además no es un problema de jurídicas, es un problema de tribunal, y lo ponderaron. Una mala actuación del tribunal puede llevar a la politización de la justicia, se puede distinguir claramente, o es una cuestión de percepción. Bueno, inevitablemente, no hay que olvidarnos de una cosa. De entrada, toda decisión judicial es susceptible de una interpretación política, y más en esta materia. El gran éxito, digamos así, de la transformación institucional que nos permitió llegar a donde estamos, y no hay que olvidarnos que eso quiere decir, entre otras cosas, que la izquierda es la segunda fuerza política del país y estuvo a nada de ganar la elección, y es muy probable que la vuelva, que gane esas son las virtudes del juego. La próxima, está bien, hay quien opina, el tribunal dijo que no. Pero afortunadamente el juego democrático en 3 años se volverá a repetir, en 6 años también, en 9 igual. Lo que quiero decir es que es inevitable que una materia como esta... Una moción, les pido respeto al orador, por favor, tenemos limitación de tiempo, desgraciadamente así es. Concluyamos y después puede haber pues un diálogo allá afuera, creo que estará en total disposición los ponentes para dialogar con ustedes, pero les suplico respeto, por favor, para que puedan terminar. El problema aquí es, insisto, la interpretación, la percepción social de una resolución, e inevitablemente las resoluciones del tribunal, como ahora, como siempre, no han gustado. ¿Ustedes creen que le gustó al PRI que le anularan Tabasco? No, pero la clave del sistema democrático es jugar conforme a ciertas reglas. Me parece que la politización de las resoluciones es algo más que tiene que ver no con las resoluciones en sí, sino con la interpretación que partidos y ciudadanía hacen de la misma. Y eso es inevitable y hay que aprender a convivir con ello. ¿Qué es equidad? Bueno, aquí la equidad no tiene nada que ver en materia electoral, bueno, tiene que ver poco con la equidad en abstracto, la equidad filosóficamente hablando. La Constitución establece la equidad como algo que tiene que regir en las condiciones de la competencia. Y esencialmente especifica 2 puntos a los que se ha abocado justamente la legislación. 1, dinero, y 2, medios. En términos generales, lo hemos logrado. No está acabado, no es un tema acabado, pero en términos generales, esa equidad específicamente en materia electoral me parece que está resuelta. Y la prueba es justamente la cantidad de dinero público que reciben los partidos, y que es insuficiente dado los medios, y por eso los amigos de Fox, y por eso los TMG, y por eso el recurso a dineros ilegales. Pero no adelantemos vísperas, viene la fiscalización que acabará en marzo del próximo año, ¿no? Sobre si las actuaciones de Fox y del Consejo Coordinador Empresarial tienen algún tipo de implicación administrativa, es tarea del IFE, y me parece que no se puede cerrar ante un hecho. El Tribunal Electoral dijo que lo que cometió el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, es una violación a la ley. Se contrató espacios para denostar a un partido y apoyar a otros 2, eso lo dice el tribunal en su resolución. Creo que justamente en esta etapa de fiscalización, la Autoridad Administrativa Electoral, el IFE, no puede cerrar los ojos ante ese hecho. Porque eso, perdón, a lo mejor ya no entiendo nada de derecho electoral, para mí, si es cierto lo que dijo el tribunal, que lo es porque es verdad legal, es una aportación en especie. Una aportación, por cierto, en entidad prohibida. Bueno, el problema aquí, alguien dirá, oye, ahora ya para qué ya ganó Calderón. Pues bueno, esos son los defectos de la legislación electoral. En México la fiscalización es ex posteriori. Amigos de Fox, ¿alguien nos recuerda? Violación de la ley por parte de un partido, de una coalición, rebase topes de gasto de campaña, recursos prohibidos por la propia ley. Bueno, el beneficiario
está por terminar su sexenio presidencial, afortunadamente, aunque faltan todavía 2 meses, y 2 meses a veces son muchos. Simplemente termino haciendo una referencia telegráfica, respecto a 3 puntos que no tienen estrictamente que ver con esta elección, pero creo que no podemos en un espacio dedicado a las cuestiones electorales dejar de tomar en cuenta. La primera es justamente la que tiene que ver con la reciente resolución de la Corte respecto a las candidaturas independientes. Creo que hay aquí una malinterpretación de lo que hizo la Corte. La Corte no dijo que las legislaciones que no contemplan candidaturas independientes, como algunos han pretendido leer, son inconstitucionales. La Corte simple y sencillamente dijo que cuando el legislador establece candidaturas independientes, no está violando la Constitución. Pero de ahí a decir que si no hay candidaturas independientes que viola la Constitución, hay un trecho. Eso no lo dijo la Corte. Segundo punto. Creo que es una mala decisión de la Corte. Y eso hay que tomarlo en cuenta en el contexto. En un contexto democrático y en este momento, digamos, de la vida de las democracias contemporáneas, las candidaturas independientes son un mal remedio frente a un problema que existe. La crisis de los partidos políticos nadie la puede obviar, pero no se van a resolver con malas recetas. Y esta creo que es la típica receta, el típico remedio que sale peor que el padecimiento. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. 3 razones fundamentales. El tema de las candidaturas independientes parte del falso dilema de confrontar políticos frente a ciudadanos. Y perdónenme, ¿a poco creen que Castañeda no es un político? No creo que nadie ose levantar la mano en sentido contrario. 2, y eso es falso, es un dilema falso. Todo ciudadano que baja en política aspira a un cargo de elección popular, por ese hecho se convierte en un político. 2, las candidaturas independientes finalmente acaban agravando uno de los graves riesgos que enfrentan las democracias contemporáneas, que es el fenómeno de personalización de la política. Dicho en breve, cuentan más las caras, cuentan más las imágenes, cuentan más las frases hechas que el programa ideológico, que la batería ideológica que está detrás y que debe sustentar una candidatura o la aspiración de quienes quieren llegar a un cargo de elección popular. O díganme ustedes cuál es la batería ideológica que sustenta el doctor Simi. ¿Para servirle a Dios y al pueblo? Seamos serios. Y en tercer lugar, las candidaturas independientes, y eso es en lo que más me preocupa, parten de una lógica políticamente correcta. Se parece que es algo bueno, pero las implicaciones son gravísimas. Pongo solamente un ejemplo, justamente el de la ley de Yucatán. La ley de Yucatán establece, la que ahora es constitucional, establece, entre otras cosas, las candidaturas independientes para el legislativo y dice que aquellos que ganen la elección recibirán un reembolso del 50% de los gastos que realizaron. Ergo, los candidatos independientes son solamente quienes pueden financiar sus campañas. Y ustedes basta dar una ojeada en el mundo. ¿Quiénes son los candidatos independientes? Los Ross Perot, los Silvios Berlusconi. Si lo que está detrás de una candidatura independiente es dinero. Y el doctor Simi, por cierto, lo tuvo. Y Castañeda, poco creen que se pasó 2 años haciendo campaña por todo el país con un séquito de reporteros con los ahorros personales. Bueno, a lo mejor sí tiene mucho dinero, pero en todo caso el problema es el dinero, o quien está detrás de quien aspira a una candidatura independiente, que son intereses económicos. Doble vuelta no te resuelve nada. Yo creo que no le resuelve absolutamente nada. Eso es otro falso discurso, otro falso dilema. Es que si hubiéramos tenido la doble vuelta, aquí habría habido un claro ganador. Habría que haber un ganador con el 50% más 1, pero en todos lados las dobles vueltas garantizan una cosa, que la participación es menor, así que la legitimidad no es cierto que aumente. 2, que la segunda vuelta no garantiza que uno gane con mayor diferencia de votos. Si López Obrador y Calderón se hubieran ido a una segunda vuelta, es probable que hubieran terminado con una diferencia incluso menor y el problema estaría ahí y no se habría resuelto nada. En fin, de veras, y dado que sí soy demócrata, pero bueno, los tiempos aquí se imponen, quien quiera podemos seguir discutiendo aquí afuera. Gracias. Muchas gracias al doctor Lorenzo Córdoba. Pasamos a una última intervención del doctor Carlos Pérez. Sí, hay una pregunta acerca de si el dictamen es democrático. Pues después de lo que leí, debe resultarles claro que desde un punto de vista de comunicación no lo es. En mi opinión, un Estado democrático debe satisfacer los extremos de un principio que yo llamaba el principio de accesibilidad,
que no solamente tiene que ver con la transparencia, está en boga ahora, muy bien, sino con el derecho que tienen los ciudadanos a entender los mensajes emitidos por cualquier órgano del gobierno u entidad de interés público como es un partido político. En tanto, ya Jorge Alcocer nos decía, hay que leer la demanda de 800 cuartillas. Yo no pondría esa carga tan inmensa sobre los hombros de nadie. Me parece una tortura innecesaria, violencia innecesaria. Y precisamente eso es a lo que iba dirigido el texto. Por supuesto que los jueces tienen que cambiar la forma en la que escriben, porque en el fondo lo que digo es que la forma en la que escriben no es una forma democrática de escribir, no es accesible a todas. Y lo mismo los litigantes, en este caso los partidos políticos. Si entiendo bien el sorjuanazo que nos endilga también Jorge Alcocer, pues va en el mismo sentido, no estamos en posiciones diferentes y con un afán también democrático, pues digamos, citemos a Sor Juana en los versos más conocidos por todos y juguemos con ellos si quieren, ¿no? Hombres necios que acusáis al tribunal sin razón, ¿no? La falta de democracia en los mensajes, la antidemocracia en los mensajes emitidos por el gobierno y por las entidades de interés público, como son los partidos políticos, pues llevan a absurdos que hay que discutir desde un punto de vista jurídico, por supuesto, como esta obsesión civilista que tiene el tribunal por acometer su trabajo decisorio como un tribunal civil, ¿no? Parece que el tribunal estaba resolviendo un pleito entre vendedores de naranjas en la Merced, ¿no? Dice el tribunal, la litis se fija de acuerdo a lo que dicen las partes. Bueno, pues eso en derecho civil, ¿no? Pero investigaciones muy recientes en materia de interés público, pienso en los trabajos muy importantes de gente como Mike Steintuch, por ejemplo, nos dice que la regulación del interés público, la regulación robusta del interés público es un prerequisito del Estado democrático, ¿no? Entonces, el dictamen en efecto, al menos en ese aspecto, pues yo sí lo considero antidemocrático, bueno, no democrático, digamos. Muchas gracias al doctor Carlos Pérez y damos paso a la última intervención del doctor Roland Zapata. Muchas gracias. ¿No seguir? No, ¿verdad? Gracias. Con respecto a este último punto de si es democrática la decisión, el dictamen no tiene que satisfacer un estándar que pueda tener en su horizonte inmediato una cuestión de democracia, sino más bien una cuestión de juridicidad. Y por tanto tiene una serie de reglas y por supuesto que el dictamen ahí, independientemente de los cuestionamientos, tiene por supuesto cumple un estándar de juridicidad, lo cual no significa que no pueda ser cuestionado, por supuesto, dentro de estas mismas reglas. Pero hay una cuestión también que creo que no se ha tomado en cuenta y me parece que más bien se ha oscurecido o se ha tendido una especie de nube que es un falso problema en el sentido de que pareciera ser que lo ideal es que tengamos jueces que son neutros o neutrales frente a lo que sucede. Entonces pareciera ser que mientras un juez no haya participado en partidos políticos, tenga decisiones mucho más asépticas, pueda tener contento a todos los partidos, entonces pareciera ser que es un mejor juez. Y me parece que ahí hay un falso problema. Porque entonces lo que se va originando es una tendencia a que aquellos que procuren ser o que quieran ser magistrados, entonces van, digamos, estableciéndose en ese punto neutro que aparentemente garantizaría imparcialidad. Pero creo que ese es un falso problema porque primero sería negar que todos los seres humanos y por supuesto los magistrados van teniendo un conjunto de preferencias y que es importante, por el contrario, que expliciten sus preferencias y que expliciten su forma de decidir.
Si son jueces garantistas, bueno, es importante que conozcamos que van a tener ese modo de decisión y por tanto sabremos cómo van a operar con principios, con valores y demás. Si son jueces mucho más ortodoxos, pues entonces es importante que haya una explicitación de cuáles son sus propias reglas del juego. Y creo que también es importante que conozcamos cuál es la ideología y cuál es la tendencia de los jueces, porque en ese caso podremos tener una mayor idea de cuál va a ser su modo de decisión. Y podemos tener una mayor forma de saber o de predecir por dónde va a ir la decisión. Y eso no solamente pasa en los tribunales electorales, sino también puede extenderse al caso de la Corte o de otros tribunales colegiados. Entonces, esa es otra de las cuestiones que creo que es importante que se meta en el horizonte. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco a los ponentes sus valiosas participaciones y a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas agradezco a todos los asistentes por su atención. Gracias.